lo que significa ser un verdadero cristiano. Y vamos a ir al libro de los Hechos. Y vamos a estar considerando este pasaje en el capítulo 11, versículos del 20 al 26. Y nos ponemos de pie, hermanos, en reverencia a la palabra del Señor. Hechos 11, del versículo 20 al 26. Dice de la manera siguiente: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtieron al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Oremos. Señor, te damos gracias, te pedimos que tu palabra pueda fluir libremente en este día, en este lugar. Tú tienes grandes cosas para nosotros, bendiciones. Tienes propósito para nuestra vida. Queremos, Señor, agradarte en espíritu y en verdad, porque tú estás buscando verdaderos adoradores. Ayúdanos, Señor, a darte lo mejor de cada uno de nosotros, no únicamente el domingo o el miércoles, sino todos los días. Que podamos demostrar, no con nuestros labios, sino con nuestros hechos, que realmente tú estás dentro de nosotros, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sentándose puede decir amén. En la ciudad de Antioquía, hoy es la ciudad de Turquía. Ahí fue donde los primeros cristianos empezaron a reunirse, porque había dentro de ese grupo de cristianos una persecución. Entonces muchos de ellos se empezaron a esparcir, se empezaron a ir a otros lugares. Y por primera vez en la historia, en los anales de la iglesia, se empezaron a denominar cristianos. Y fue hasta el año 312 después de Cristo, el emperador Constantino tuvo una visión en el cual veía el símbolo de la cruz y un mensaje que decía: con este símbolo vencerás. Después de sus victorias decretó la aceptación del cristianismo en el imperio, y en el concilio de Nicea en el año 325 a.C., en el cual el cristianismo se volvió la religión del imperio, o religión universal, o la religión católica. Desde entonces es que para muchos el ser cristiano significa ser católico o formar parte de la religión católica. Pero ¿será eso verdadero según lo que nos enseña la palabra de Dios? La palabra del Señor nos enseña que ser cristiano es formar parte de una religión y aceptar sus tradiciones y preceptos. Entonces vemos primeramente lo que no es ser cristiano, para que no nos engañemos a nosotros mismos pensando que somos algo que en realidad no somos. Haber nacido en una familia cristiana no me hace cristiano.
hablar de Jesús y reconocer sus virtudes como Dios no basta para ser cristiano. Tenemos que reconocerlo como Dios y confesarlo como el Señor y Salvador de nuestras vidas. Hacer obras en el nombre de Jesús no significa que alguien sea cristiano. Haber leído la Biblia y creer en Dios no te hace cristiano. Porque si mal no recuerdo, Satanás conoce muy bien la Biblia. Y otra versión en Santiago nos dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Formar parte de una denominación no te hace ser cristiano. Son aquellos que invocan el dulce nombre de Cristo Jesús. Los que viven no conforme a su carne, no conforme a los preceptos de este mundo. El ser cristiano es aquellos que son realmente seguidores de Cristo Jesús. El vestirte como te dicen que te debes de vestir o que debes de andar, eso no te hace ser cristiano. El tener una cara de tristeza, de angustia, tampoco te hace ver como cristiano. El que tú y yo vengamos cada domingo aquí a la iglesia no es un indicativo de decir que somos cristianos. En un momento, en un tiempo, reconocimos que éramos pecadores y venimos a tener un encuentro personal con Cristo. Y por lo tanto necesitamos un Salvador para nuestras vidas. Y por eso aceptamos tener a Jesús dentro de nuestra vida. Y tú y yo, de una forma u otra, hemos reconocido que Jesús es el único que puede darnos salvación y vida eterna. El Señor dijo: yo soy la resurrección y soy la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, va a vivir. Nos recibimos a Cristo como el Salvador de nuestra vida por medio del pan que se recibe dentro de la comunión. El ser cristiano es más allá de lo común, de lo que hemos visto. Un cristiano verdadero tiene la seguridad de que su salvación es completa en Cristo. Está seguro de que está seguro, de que está seguro, de que está seguro, de que está seguro que si mueres en esta vida te irás al cielo. ¿Cuántos tienen esa seguridad de que al morir usted se va a ir directamente al cielo? Un cristiano que es verdadero tiene en sus manos la seguridad hacia dónde va y hacia dónde es su destino final. No existe dentro de su corazón alguna duda, porque él sabe que al morir, o que si Jesús viene por su iglesia, estará con él en el cielo por toda la eternidad. Un cristiano verdadero sabe que su salvación es eterna. No es una salvación temporal. La salvación es un regalo de parte de Dios. No la ganamos por hacer algo bien. No la hemos ganado por portarnos bien. Este viene a ser el regalo que Dios ofrece a todos aquellos
que aceptan a Jesús como su Dios y su Señor. Un cristiano verdadero es aquel que ha nacido de nuevo. ¿Cuántos han nacido de nuevo? Levanten su mano. El nacer de nuevo no es como dijo aquel hombre, que me tengo que volver a meter en el vientre de mi madre para nacer de nuevo. No, este es un nuevo nacimiento. No es un nacimiento por gestación o por medio de los 9 meses que dura una criatura en el vientre de la madre y nace. No, este es un nacimiento espiritual. Un nacimiento en el cual, hermanos, el cristiano debe vivir una vida en el espíritu, no en la carne. Es ahí donde vemos un cristiano verdadero, según Juan 3:7. Para usted, ¿qué es lo que significa nacer de nuevo? Nacer de nuevo es obtener un cambio de vida. Muchos de nosotros íbamos en dirección opuesta, pero el Señor nos rescató, nos detuvo y dimos un giro de 180 grados y ahora caminamos en novedad de vida. Un cristiano verdadero ya no va a vivir como vivía antes. Un hijo de Dios no puede seguir viviendo en la vida que vivía antes. La vida, hermanos, no es nuestra. La vida le pertenece a Dios. Y esto que vemos, que lo alimentamos, que a veces, hermanos, batallamos para bajar de peso, que a veces batallamos con la comida. Mire, déjeme decirle algo. Hace unos días me habló mi hija para mencionarme que mi hijo Rubén había sufrido un ataque al corazón. Tenía 2 arterias tapadas en el corazón. Tuvieron que hacerle un cateterismo para poder entrar y, en otras palabras, ¿cuántos conocen al Roto-Rooter? Eso fue lo que hicieron. Cuando no se puede trabajar por medio de ese aparato, lo segundo o lo siguiente es operación de corazón abierto y cambiar las arterias que están bloqueadas. ¿Por qué? Porque no hemos llevado una dieta balanceada. Porque nos dejamos llevar por las cosas que nos gustan. Porque no tenemos la precaución. Yo siempre he dicho, o you pay now or you pay later. You're gonna pay. You have to pay. O pagas hoy o pagas mañana. Todo tiene consecuencias. Y las consecuencias pueden ser funestas. La vida, hermanos, es un regalo de Dios. Lo que Dios nos ha dado, inclusive a nuestros hijos, hermanos, es un regalo de Dios. Pensamos que nuestros hijos son nuestros, pero eso es una mentira, porque Dios, hermanos, nos los ha regalado. ¿Para qué? Para que lo cuidemos. Dios demanda de que nuestra vida sea una vida íntegra con el Señor.
Dios demanda de cada uno de nosotros de que sirvamos en espíritu y en verdad. ¿Y qué sucede? ¿Flaqueamos? ¿No estamos enamorados del Señor? ¿No hemos dejado que Dios entre a nuestra vida y que nos llene completamente? Porque cuando Dios entra y llena todo esto, lo único que podemos pensar es en el Señor todos los días, 24 horas, 7 días a la semana. Porque ser cristiano, hermanos, no significa tener una Biblia. Ser cristiano significa vivir la Biblia, ponerla en práctica, leerla, meternos en la palabra del Señor. Pero ¿verdad que es más importante las telenovelas? Es más importante otras cosas que no nos ayudan a nuestro intelecto. Cuando hemos nacido de nuevo necesitamos que nuestra vida sea regida, gobernada, controlada, disciplinada por Cristo Jesús. Ser cristiano significa vivir las enseñanzas de Cristo, y esto es del perdón, el amor, el servicio, la humildad, la misericordia, la bondad. Todo esto, hermanos, encierra que ser cristiano no es nada más de boca. Hay que demostrarlo. A veces nos la pasamos hablando más mal de mi hermano que otra cosa. Y te fijaste en esto, y te fijaste en el otro. Y somos tan negativos. No hemos aprendido, hermanos, todavía a ser gente dinámica, con potencial. Oiga, a mí me agrada la gente cuando la veo y pues digo, pues le está yendo bien mal, pero lo primero, ¿cómo estás? A mí me está yendo súper bien. Wow. ¿Verdad? Que tiene una mentalidad de triunfo, de victoria. A mí no me gusta juntarme con la gente que hablo y le digo, ¿cómo te va? No, mira, ya se está cerrando esto, ya se está cerrando. Es más, ya están cerrando los puentes, ya nadie va a venir aquí al Paso, ya todo se está perdiendo. Gente negativa. Con ese tipo de gente ni se junte. Yo tuve un trabajador, Raúl, alemán. Él tiene un cuñado. Estamos en lo mismo, estamos en la pintura. Y cada vez que hablaba con este hombre, me decía y me volvía a repetir las mismas cosas que me había dicho hace 6, 7, 8 meses. Pero tengo mucho trabajo. Vamos a pintar la Bowie, la Bowie Bakery, no la escuela, la Bowie Bakery. Él conocía al dueño de la Bowie. Vamos a pintarla y vamos a hacer esto. Y no, y mira, y traía una medalla de oro aquí, era un centenario. Mira, con este centenario me van hasta $2,500 por este centenario. Wow. Hombre con idea positiva, mentalidad positiva. Pero en cambio iba con otra persona y era puro quejar, puro llorar. Como dice la canción, y llorar y llorar.
Pero nosotros, hermanos, que hemos nacido de nuevo, nuestra mentalidad no debe ser la mentalidad de perdedor. Tiene que ser una mentalidad de un ser victorioso. ¿Quién está detrás de nosotros? El que venció a la muerte. ¿Quién está detrás de nosotros? El que dijo, sea la luz, y fue la luz. ¿Quién está de nosotros? El que todo lo hace posible. ¿Qué es imposible para Dios? Nada. Para Él nada es imposible. Pero a veces nosotros tenemos una mentalidad de que ya no la vamos a hacer, ya estamos derrotados. El cristiano, hermanos, tiene que tener una mentalidad de victoria todo el tiempo. Todo verdadero cristiano vive en base a las enseñanzas de Cristo. No podemos ser cristianos si no vivimos como Cristo nos dijo que lo hiciéramos. No somos maquiavelistas, no somos budistas, no somos socratistas, somos cristianos. Vivimos lo que Cristo nos dejó en su palabra. El mundo cada día necesita hombres y mujeres que no solo tengan apariencia de ser cristianos, sino que vivamos realmente como verdaderos hijos de Dios. ¿Cuántos quieren ser verdaderos hijos de Dios? Amén. Entre paréntesis, quiero agradecer a mi hermano Rudy, que está con nosotros. Amén. Estuvimos orando por él. Estuvo un tiempo malito, pero miren, está aquí. Gracias al Señor, que el Señor es bondadoso. ¿Cuántos saben que la bondad de Dios es para siempre? Amén, amén. Y nos sentimos felices, nos sentimos contentos, ¿verdad? Porque vemos que las oraciones del justo alcanzan y pueden hacer grandes cosas en nuestra vida. El mundo necesita a verdaderos cristianos. El otro día alguien me mandó un video de un pastor de Canadá, no sé cuántos lo vieron, que por estar predicando la palabra de Dios, él tuvo que salir de Canadá y lo iban a arrestar y lo iban a meter a la cárcel por no menos de 20 años. Él se fue y estando allá en su ciudad natal, él decidió regresar a Canadá. Y él dijo, un cristiano verdadero no se esconde ni huye de las acechanzas del diablo, sino que enfrenta porque Dios está conmigo. Y este hombre regresó y enseñan el video. Cuando llega al aeropuerto, lo esposan y lo encierran en la cárcel y supuestamente va a hacer una condena de 20 años por predicar la palabra de Dios. La pregunta es, si tocaran a tu casa y te dijeran, señor fulano de tal, venimos a arrestarlo porque sabemos que usted va a la iglesia, a la viña, y usted ha profesado seguir a Cristo, y hay una ley en la cual usted no puede profesar a Cristo sino a las autoridades competentes únicamente. Y lo vamos a arrestar y lo vamos a meter a la cárcel por 25 o 30 años. Usted diría, arrésteme, o iba a decir usted, como dijo Pedro, yo a este ni lo conozco.
y dijo una mala palabra, Pedro. Tú eres el que estabas anoche ahí. No, hombre, ese cuate ni lo conozco. Sí, te vimos. Ahí andabas junto con ellos. Estamos en ese punto, hermanos, tan crucial, el que nuestra fe va a ser probada. Si realmente nosotros servimos a Dios de corazón o simplemente nada más porque se nos pega la gana venir a la iglesia. El mundo necesita escuchar buenas noticias. El mundo está sediento de escuchar que hay esperanza. El mundo, nuestra sociedad, nuestro país, la gente necesita escuchar que hay perdón, que hay salvación, que hay oportunidad. Pero ¿quiénes son aquellos que van a llevar este mensaje? ¿Quiénes son los que se van a atrever realmente a anunciar las buenas nuevas de salvación? Quizás usted y yo nos podemos llenar la boca de decir yo soy evangélico, pero ¿cuántas personas le hemos anunciado el evangelio en todos estos años que tenemos? La realidad, hermanos, es que el ser cristiano no es únicamente, hay un canto que dice ser cristiano de domingo. Ser cristiano de domingo, hermanos, no significa nada. El cristiano verdadero es aquel que anhela estar en la presencia de Dios. El cristiano verdadero es aquel que busca con vehemencia, con deseo ardiente la palabra de Dios. Su palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sabe cómo anda el cristiano hoy? Anda borracho porque no ha experimentado las delicias del vino nuevo. Porque los odres están tan viejos que el Señor pone vino nuevo y se cae todo. El día de noche fui por mi señora al puente porque fue al funeral de su tía. Dije, cuando vengas de regreso, hazme el favor de llegar allí a Villahumada y te traes un queso y unos asaderos de esos de Villahumada. Sí, se los trajo la pobre. Y dentro de lo que se trajo suero. ¿Cuántos conocen el suero? Con unos frijolitos y unas tortillas de harina recién hechecitas. Y cuando levantan la bolsa, hermanos, no sé de qué forma se abre la cosa esa y ahí estábamos a medianoche, a las 12 de la noche, limpiando el carro porque se cayó todo el suero. Nosotros debemos de llevar esta verdad y hablar con denuedo y sin miedo la palabra de Dios. El Señor dijo, id y predicad el evangelio. El Señor no dijo, id a ser cristianos a todo el mundo. Él dijo, id y predicad el evangelio.
la gran comisión. Es el evangelio del reino. En otras palabras, es un evangelio poderosísimo, que tiene autoridad. Usted y yo no podemos convencer a una persona de su pecado, pero la palabra de Dios sí puede convencer. ¿Cómo es posible? Los psicólogos y los psiquiatras no les cabe en la cabeza cómo un drogadicto o un asesino ha cambiado nada más por escuchar la palabra de verdad. ¿Cómo es posible que una persona, cómo es posible que fulano de tal haya cambiado de... Pues sí, es Dios el que cambia el corazón más oscuro, más negro. Y Dios es el que hace posible en lo que a veces nosotros vemos como imposible. Cada uno de nosotros tenemos que mirar que no nos queda mucho tiempo, hermanos. Y que con nuestra vida, con nuestra actitud, la gente va a cambiar. La gente va a mirarnos. Oye, déjame te hago una pregunta. Tú no eres como los demás. Hay algo distinto en ti. Hay algo diferente en ti. ¿Qué es lo que tienes? Dime, háblame. Yo no sé, un día vivía sin Cristo. Entré a una iglesia, me solté llorando y se me metió el Señor dentro de mí y ahora es el que vive y reina para siempre. Pero realmente el vivir en Cristo, hermanos, como ¿qué dijo Pablo? Para mí el vivir es Cristo y el morir pues ya es una ganancia. Entonces cuando nosotros realmente vivimos en Cristo, la muerte, hermano, nos tiene miedo. ¿Ah? El diablo no nos puede tocar porque somos de Cristo. Cuando venimos a las aguas del bautismo, el Señor nos pone un sello. Y ese es un sello único. Así como en la vida, ¿verdad que usted compra algo y tiene un sello de garantía? Pues Dios ha puesto en nosotros un sello de garantía que ni la muerte ni el Hades nos va a separar del amor de Dios. Por eso cuando Cristo, hermanos, entra dentro de nosotros, por eso, hermanos, cuando venimos al Señor, aquel que le ha sido perdonado un titipuchal de pecado, se convierte en el hombre más fiel al Señor. Al que mucho se le perdona, mucho se le demanda. Y si no, pregúntenle al hermano Ricardo. Mi hermano Ricardo está enamorado del Señor hasta las medias. Porque eso es vivir el evangelio de Cristo en nosotros. Que nada te haga claudicar, que nada te haga salir por la tangente. Hay mucha gente que a las primeras de cambio, hermanos, ya no quieren seguir. Hay mucha gente que sigue
el nombre, el rublo de la iglesia, pero no siguen a Cristo. Amén. Dios va a venir por una iglesia que la encuentre sin mancha y sin arruga. Por aquellos que realmente han sido lavados con la sangre del Cordero y que han servido con integridad al Señor. Hoy cada día, hermanos, la gente le pone más atención a los medios de comunicación, al Facebook. Déjame decirle algo, hermanos, que vi esta mañana. Usted ya no tiene que ir con los brujos. Usted ya puede hacer amarres por internet. Usted ya puede hacer cualquier tipo de brujería por internet sin tener que ir a visitar. Óigalo bien, hermanos. Estamos llegando a la era donde el espíritu diabólico se va a poner en todas las formas. What do you think, Brother Pilo? Ya no tienen que ir a que le vamos a leer la mano, ¿no? Dice, puedes hacer amarres desde la comodidad de tu casa. El diablo es más astuto que nosotros. Porque nosotros, hermanos, nos la pasamos en Facebook 24/7. Pero hablar de Cristo, muy poca gente lo hace. Podemos ver cosas en internet que no son apropiadas para nosotros, pero ahí estamos. No se diga el mentado ese TikTok, tic-tac, pura basura. Hay algunas cosas que, gracias a Dios, que yo no lo tengo en mi teléfono. Es más, ni me traje mi teléfono. Porque el verdadero cristiano, hermanos, se mete a servir las mesas. El verdadero cristiano es aquel que se mete con el Señor, aquel que busca en la palabra del Señor. Y por sus frutos los vas a conocer. Cada uno de nosotros tenemos que tener frutos buenos, frutos dignos. ¿Cuántos de los que no son ministros o que no están en el ministerio han ido a orar por un enfermo en el hospital? Pero Dios nos ha dado poder para echar fuera demonios a todos. El Señor nos dijo, únicamente aquellos que son pastores o que son del ministerio son los que van a tener la autoridad para orar. Los demás cero. Todos tenemos el poder. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hermanos, tenemos que empoderarnos de ese poder, maravilloso poder. ¿O qué cuando recibimos al Señor no sucedió ningún cambio? ¿Qué no cantábamos ese canto hace muchos años? Cuando acepté a mi Cristo como mi Salvador, mi vida todo cambió.
Ahora vivo alegre y estoy con esperanza de siempre, siempre vivir con Él. Cuando venimos y somos cambiados, hermanos, el Señor cambia toda nuestra vida, hasta nuestra forma de caminar. Había un hermano que era cholito, hermano Ricardo, caminaba como cholito. Él dice que cuando vino el Señor, hasta los caminados le cambiaron y ahora camina derecho. No nos vaya a pasar como aquel hermano que lo iban a bautizar. Era un cholo empedernido, le llamaban el perro. Se llamaba José Luis. Y el pastor le dijo: José Luis, yo te bautizo en el nombre de Jesucristo para el perdón de tus pecados. Y luego él gritaba y decía: el perro. Y déjenme decirle una cosa, hermanos. A veces tenemos que decirle al Señor que los apodos que teníamos anterior también se mueran ahí en el agua. Porque a veces pensamos que los apodos son los que nos llevan a la victoria. Un apodo es un apodo. Y a veces esos apodos están mal puestos. Lo único que necesitamos nosotros es el poder de Cristo en nuestra vida. Que Dios venga y transforme esta mente de bajeza, esta mente pecaminosa, esta mente que corría a la cerveza, a los vicios, al alcohol, a las drogas, con las mujeres malas. Y que ahora nos cambie el Señor y que diga el Señor: ahora eres un emisario mío. Antes eres un emisario del diablo, ahora eres un emisario mío. Tú puedes ir y tú puedes tocar, hacer una atalaya. Ahora tú puedes ser lo que Pablo, lo que Pedro, lo que los apóstoles hacían. ¿Qué pasaba con la sombra? Dice que la sombra de los apóstoles, cuando iban pasando, con la pura sombra, los enfermos sanaban. Ahora necesitamos 20,000 oraciones para que un enfermo sane. ¿Sabes por qué? Porque nos decimos cristianos, pero no vivimos como cristianos. Cristiano es seguidor de Cristo, a follower. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que nos ayude a empoderarnos y salir, hermanos. A veces estamos como un video que vi hace poco. Cayó un Mustang en un hoyo de lodo. Ya tenía varias horas allí. Unos rancheros fueron y trataron de sacarlo. No podían y no podían y no podían y no podían. Hasta que a alguien se le ocurrió ir con una soga y un tractor y sacarlo. Y en cuanto salió de ahí, se sacudió y salió a todo galope. A veces nosotros estamos así, atorados. No podemos salir. Oye, hermano, que sí, hermano, pero no puedo. Oye, hermano, que no puedo. Lo puedes hacer en el nombre de Cristo Jesús. Dios nos ha dado poder para echar demonios
para derrotar al enemigo en el nombre de Jesús. Pero nunca lo vamos a hacer si nosotros, hermanos, agarramos este libro nada más como un libro de lectura. Pero cuando la palabra empiece a hablarte, cuando empezamos a llorar, cuando, hermanos, realmente la palabra está entrando en nuestra vida está sufriendo cambio. Es lo que necesitamos hacer, hermanos, tener un cambio, una metanoia en nuestra vida. Right? No es, hermanos, con el conocimiento intelectual. Yo puedo leer esta palabra al revés y al derecho, hermanos, pero sin el entendimiento espiritual. Es un libro nada más como cualquier otro. Es un libro como leer Lágrimas y Risas. Es un libro como leer la novela policíaca. Es un libro como leer El Memín Pingüín. Es otro libro. ¿Sabía que en las universidades donde aprenden teología hay muchos de los estudiantes que no son cristianos? ¿Les gusta? ¿Les gusta la teología nada más? Y hasta ahí. Pero el que realmente se mete, no únicamente lee, sino que se mete dentro. Es muy distinto leer a meternos realmente, a conocer realmente por qué y cuándo y en dónde y cómo se hizo. En la escuela, yo estudié electricidad y yo iba a la clase de teoría, pero también me daba la práctica. Y la teoría y la práctica son dos cosas muy distintas. La teoría me enseña cómo se hizo un capacitor, una bobina, inclusive cómo está. Yo aprendí a hacer el diagrama del superheterodino, el radio superheterodino. Cuando entré a la escuela me enseñaron y me dijeron, vas a aprender a hacer el diagrama hasta en un boleto de camión. No sé cuántos se acuerdan los boletos de camión en Juárez, estaban de este tamaño como de 1 pulgada. 3 pulgadas por 1 pulgada. Estos cuates están locos. Y con los valores de resistencia y capacitores, ¡pum! Y lo aprendí. Pero es muy diferente la teoría a la práctica. Muchos de nosotros podemos saber mucha Biblia, pero ir a la práctica, ir a evangelizar, ir a hablar a las personas, porque nos van a tocar de todas, personas abiertas, lindas, pero va a haber preguntones. Va a haber personas, y a ver, ¿y por qué? ¿Y quién hizo la palabra del Señor? Y esas son mentiras, y esto y lo otro, y aquí, que allá, y ustedes son una bola de sinvergüenzas. Ya les he dicho, la persona no tenía que salir a evangelizar. La persona que en el barrio sabían que era hermano, que era cristiano, cuando pasaba uno por ahí, le echaban agua caliente o agua hirviendo. ¿Sabían ustedes eso? Aquí en Ciudad Juárez. Cuando tenía yo 4 años, hicieron un agujero, mis amigos, mis pseudo amigos,
y me echaron ahí y me enterraron. Si no es que llega mi mamá y se da cuenta que estaba enterrado, ahí me entierran vivo en la ciudad de Parral. Por el solo hecho de que mi mamá y mi abuela iban a una iglesia protestante. Hoy no nos conocen, no saben que somos hermanos, porque no hablamos, no vivimos, no enseñamos que a Cristo se nos metió por dentro. El Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Una iglesia que esté despierta, una iglesia que esté avivada, una iglesia que tenga amor, una iglesia que tenga valores, una iglesia lista para el Señor. Ese es el verdadero cristiano. Un verdadero cristiano es aquel que demuestra que Cristo se le metió por dentro y que ahora todo lo que él hace, lo hace porque el Señor le indica lo que tiene que hacer. ¿Cuántos quieren ser verdaderos cristianos en esta mañana? ¿Cuántos de pie en esta mañana? Vamos a elevar una oración a Dios. Y le voy a pedir que oremos por la familia. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se apellida tu tía? Lima, por la familia Limas. Familia Limas, la familia Hayes. Me dice el nietecito Michael. Dice, mi abuelo te quería mucho. Y habló cosas muy bonitas de ti. Y me dice, why don't you go and talk to my grandma? She's devastated. Cada uno de nosotros tenemos que tener un buen testimonio. Y que Dios sea el que nos ponga en la balanza. Vamos a orar también por la familia Morales. Que Dios bendiga a nuestro hermano Ben, su familia, una familia muy grande, familia Morales. Todo Favens se volcó para estar ahí en el funeral de nuestro hermano Ben Morales. Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Que Dios sea con nosotros. Que Dios bendiga a la viña en esta hora. Señor, te damos gracias. Te pedimos, Señor, que consueles nuestras vidas y que nuestro corazón, Señor, sea un corazón dispuesto para servirte. Bendice, Señor, a toda la familia Limas. Que tú seas con ellos, que les des consuelo, que les dé paz, Señor. Su mamá, su tía, su hermana ha pasado de muerte a vida. Y sabemos, Señor, que ella está en un mejor lugar. Te pido, Señor, que aumente nuestra fe. Bendice a la familia Hayes. Ayuda a la viuda, Señor, la señora Hayes, y que ella pueda tener paz y seguridad. Que Sam ya ganó la carrera. Ya llegó como un soldado triunfante a la patria celestial.
Te pido, Señor, que nosotros seamos victoriosos, que también lleguemos, Señor, un día y que podamos entrar en esa gloria divina, en ese tercer cielo, donde allí no hay muerte, no hay tribulación, no hay dolor. Bendice a la familia Morales, Señor, consuela sus vidas. Ya nuestro hermano triunfó y te pido, Señor, que bendigas a todos sus hijos, sus nietos, sus bisnietos. Ayúdanos, Señor, a permanecer fieles en todo momento. Bendice tu iglesia. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. Te pido que tú nos ayudes a ser hacedores y que podamos servirte en espíritu y en verdad, a ser verdaderos cristianos. Gracias te damos, Señor, por esta palabra. Ayúdanos, Señor, bendícenos, bendice tu iglesia. Despídanos, llévanos con felicidad a nuestro hogar y que este domingo sea tranquilo, de paz, alegría y contentamiento. Ayuda a tu iglesia, Señor, a todos los hermanos que están fuera, los hermanos Díaz que salieron para Colorado. Ayúdanos en todo momento, esté con nosotros. Bendice a tus hijos en esta hora y levanta, Señor, corazones, levanta, Señor, espíritus caídos y danos, Señor, un avivamiento en nuestra vida. Y te pedimos, Señor, que tú nos bendigas y nos ayudes en el dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos y el pueblo del Señor dice: Dios les bendiga, mis hermanos. Nos vemos el próximo domingo. Despídase de cada uno de ustedes, de nuestros hermanos que vinieron nuevamente. Dios les pague. Gracias por estar con nosotros. Los amamos y los queremos que sigan asistiendo con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga. Dios los lleve.